Si yo les preguntara cuál fue la misión de Jesús para venir a este mundo, ¿qué me contestarían? Salvarnos. Y si les pido que me lo digan con un versículo, ¿qué tal Lucas 19:10? ¿Sí? Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿No? Un versículo clásico, un versículo muy claro. Este es uno de los tantos versículos que muestra con total claridad cuál es la misión. ¿Y quiénes son los que se habían perdido? ¿O qué era lo que se había perdido? La humanidad. O sea, dice que el Hijo del Hombre, que Jesús, vino a salvar y a buscar ¿a quién? A la humanidad. Porque la humanidad toda está perdida. Esta misma idea la lleva adelante o la manifiesta Pablo, el apóstol Pablo en Efesios 2:1, cuando dice, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, la salvación, Cristo, por medio de su salvación, nos devuelve la posibilidad de vida y vida eterna, porque nosotros estábamos muertos, dice. ¿Muertos en qué? Muertos en el sentido de condenados a muerte por causa de nuestros delitos y de nuestros pecados, ¿sí? Me voy a detener así muy brevemente en las parábolas de Lucas 15, que es la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, pero antes, va a ser muy breve, pero antes quiero hacer una salvedad. Cuando yo voy a Mateo 18, ¿sí? El 12 al 14, encontramos ahí un relato muy parecido al de la oveja perdida de Lucas 15, ¿sí? Muchos o algunos creen que es el mismo relato, relatado, valga la redundancia, ¿sí? Por dos evangelistas diferentes, uno Mateo, otro Lucas, pero es el mismo relato. Yo noto una diferencia que me parece que puede ser importante, ¿sí? Y que justamente hace que el relato sea diferente. Voy a leer entonces Mateo 18, del versículo 12 al versículo 14, ¿sí? Aunque capaz que con el versículo 12 ya es suficiente. Dice, ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se ha descarriado? Versículo 13. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. De igual modo, no es la voluntad de vuestro Padre Celestial, que está en los cielos, que se pierda uno de estos mis pequeños. Acá hay una palabra clave que marca la diferencia con el relato de Lucas. Mateo 18 habla de la oveja descarriada y Lucas habla de la oveja perdida. Para mí son dos ideas diferentes. La oveja descarriada, si no es rescatada, termina perdida. Para mí acá hay una progresión de pensamiento. Ayer dijimos que, citando Marcos 13, dijimos que Satanás quiere engañarnos para descarriarnos. ¿Y que descarriarnos qué es? Es salir del carril, salir del camino, en este caso del camino cristiano, del camino de la vida, ¿sí? Fíjense que la oveja primero se descarría, es decir, primero se sale del camino. Pero cuando se sale del camino no necesariamente está perdida, porque vos podés salirte del camino y estar más o menos cerca del camino, ¿no? ¿Cuándo la oveja está perdida? Cuando no encuentra ¿qué? El camino. ¿Me entienden? La oveja se descarría, se sale del camino, pero no está necesariamente perdida, porque todavía puede estar cerca del camino. ¿Cuándo está perdida? Cuando se ha alejado tanto, ¿sí? Que ya no encuentra el camino para volver. Entonces, yo aquí veo una progresión de pensamiento. Primero nosotros las personas nos descarriamos. Nadie se pierde de la noche a la mañana. Yo no soy un cristiano consagrado y mañana soy un asesino psicópata serial, ¿me entienden, no?
yo primero me descarrío, me salgo del camino. Progresivamente puedo salir del camino y entrar, salir, entrar, salir, entrar. Después ya no entro tan seguido y empiezo a alejar más, me acerco, me acerco, me alejo, me acerco. Y cuando llega el momento en que me alejo tanto, que termino perdido, porque ya no sé cómo volver. Así como acercarnos a Dios es un proceso, es progresivo, es un proceso, así también alejarnos de Dios es un proceso. A veces tenemos algún amigo, algún hermano de iglesia, alguna persona que asiste a nuestra iglesia, que un día, de la noche a la mañana, no vino más. Y dice, ¿pero qué pasó? Si era tan activo, tan bueno, nunca faltaba de más. No es que de la noche a la mañana le pasó algo. En realidad venía transitando un proceso que nosotros no notábamos, porque era un proceso que personal. Y ese día que no vino más, lo que pasó es que el proceso llegó ese proceso maduró de tal manera que ya llegó a esa instancia, ¿no? Pero no es que uno se enfría de la noche a la mañana, ¿sí? Por eso Hebreo, por ejemplo, Hebreo 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, dice. ¿Por qué? ¿Por qué es bueno no dejar de congregarnos? Porque uno se va enfriando, no es la única variable, ¿sí? Uno se puede enfriar estando dentro de la iglesia también, pero una de las variables es no dejando de congregarnos, por ejemplo. Entonces, perdernos, chicos, perdernos es un proceso. Perdernos es un proceso. Y Dios entonces ahí está llamándonos todo el tiempo para que nosotros retornemos, para que nosotros no nos alejemos, para que nosotros volvamos, ¿sí? Y no terminemos perdidos, ¿sí? Perdidos. Claro que en Lucas 15 dice que Jesucristo sale a buscar la oveja perdida. Mateo 18 dice que sale a buscar la oveja extraviada y Lucas 15 dice que sale a buscar la oveja perdida. Todos tienen posibilidad de ser encontrados por Cristo si es que nosotros somos sensibles a su voz y nos dejamos encontrar por Él. Algunos de nosotros jugamos a la escondida con Cristo, ¿no? Él nos está buscando, nosotros estamos. ¿Por qué? Porque no queremos ser ¿qué? Encontrados. ¿Y por qué no queremos ser encontrados? ¿Y por qué no? Tenemos intereses personales, tenemos cosas que todavía queremos vivir, tenemos experiencias, tenemos sueños que queremos cumplir, que sabemos que no están en sintonía con la voluntad de Dios, entonces queremos que Dios no esté ahí. Que Dios que me deje cumplir estas cosas. Y a veces nosotros premeditadamente nos alejamos de Dios, jugamos como a las escondidas con Dios, rechazamos los llamados de Dios para transitar nuestros caminos, y muchas veces después que transitamos o cosechamos el amargo, saboreamos el amargo sabor de haber transitado nuestros caminos, es que nos damos cuenta que lo mejor que nos podía pasar era estar con Dios. Miren, podría contarles muchísimos casos de personas que asistían a la iglesia, se alejaron, cayeron en pecados y se alejaron mal y estando en el sótano de la vida, ¿no? Porque cuando te alejas de Dios no te va bien. Te puede ir bien en algún área, pero en general tu vida no es buena. Y estando allá abajo, ellos dicen que bien, mi mejor momento fue cuando estaba en la iglesia. Mi mejor momento era cuando yo iba al club de conquistadores. Mi mejor momento era cuando participaba del culto J. Mi mejor momento, eran esos recuerdos, ¿no? Ustedes saben que yo los animo, le digo, bueno, pero estás a tiempo, puedes volver. Y es como que, no, viste, como que sienten que han caído tan bajo, tan bajo, tan bajo, que cómo hacen para volver. Y eso también es una falsa idea que pone Satanás en nuestra mente. Que a veces hemos caído tan bajo que ya somos irrescatables, es imposible rescatarnos. Una de las mayores mentiras que Satanás ha puesto en nuestra mente, ¿no? Ahora, si me voy a Lucas 15, voy a ser muy breve con esto, nos encontramos con el 15 del 4 al 7, no lo voy a leer, ustedes lo saben, es la parábola de la oveja perdida, ¿sí? Bueno, esta parábola, el pastor que sale a buscar la oveja, ¿quién es? Dios, o Jesucristo, porque él dice que es el buen pastor. El corral, el aprisco, el corral, ¿qué es? Podemos decir su pueblo, la iglesia, ¿sí? Las ovejas, ¿quiénes somos?
Sus hijos, ¿verdad? Nosotros podemos ser sus hijos. Y la perdida, ¿quién es? Aquella que primero se extravía y después termina perdida. Y como está perdida, no sabe el camino de vuelta, no sabe cómo volver. Si alguien no la rescata, está totalmente a merced de la muerte y de los depredadores. Bien, es una parábola. Las parábolas son relatos inventados para enseñarnos una verdad fundamental, ¿sí? ¿Cuál es la verdad aquí cuando uno va cambiando los símbolos por el significado que corresponde, como hicimos recién? Bien, la oveja perdida representa, ¿sí?, a aquellos que estando dentro de la iglesia se fueron, se extraviaron y se perdieron. Estaban en la iglesia, pero se fueron, se extraviaron y se perdieron, y ahora necesitan, es imposible que vuelvan, o sea, solo podrán volver si el pastor sale a buscarlo. Y cuando el pastor no está hablando de pastores humanos, sino estamos hablando de quién, del gran, como dice Juan 10, ¿verdad? Yo soy el buen pastor, dice Jesús. Después, en segundo lugar, viene la moneda perdida, ¿sí? O la dracma perdida, dice en la versión tradicional. Ahora, entonces dice que la mujer pierde una dracma dentro de la casa, barre, prende la luz, barre, hasta que la encuentra y se goza. En los tres relatos hay gozo. Hay gozo cuando se encuentra a la oveja perdida, hay gozo cuando se encuentra la moneda perdida, y hay gozo cuando el hijo pródigo vuelve, ¿no? Bien, vamos con los símbolos. ¿La mujer a quién representa? A Dios. ¿Y la casa? A la iglesia. ¿La moneda perdida? ¿A quién? A nosotros. ¿Me entienden? Entonces, acá la moneda se pierde dentro de la iglesia. ¿Me entienden? En el primer relato, el perdido sale del pueblo de Dios, sale del cuidado de Cristo, de la familia de Cristo, y se pierde afuera. El relato de la moneda habla de que hay personas dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, que están perdidos. Asisten a la iglesia, guardan las formas de la religión, ¿sí? Dan el diezmo, ¿me entienden? No comen chancho, pero están perdidos. ¿Por qué? Porque cumplen una religión de formas. Vienen, cumplen y se van, pero Cristo no es lo más importante en sus vidas. Cristo no ocupa el lugar más importante en sus vidas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿vos podés estar perdido dentro de la iglesia? Y sí, podría pasar. Podría pasar. Eso, o sea, ¿es bueno venir a la iglesia? Claro que sí, pero no es garantía de que vengas estés salvo. El tercer relato es el hijo pródigo. ¿Les conocen el relato? El hijo menor que le pide al padre la herencia y que, ¿qué hace? Se va a una provincia alejada, ¿sí? Sale de los límites de Israel en este caso, y lo que hace es, dice que vive perdidamente, gasta todo el dinero hasta que viene una hambruna y cae en una miseria, ¿sí? Y termina volviendo a casa. Entonces, vamos con los símbolos. ¿Quién es el padre de la parábola? Dios. La casa de mi padre, dice, ¿qué es la casa? La iglesia, el pueblo de Dios, ¿sí? La familia espiritual en Cristo, ¿sí? Bien. ¿Quién es el hijo mayor? Los que están dentro de la iglesia, que no parecen ser buenas personas, ¿no? Por lo menos ese no era buena persona. Hay otros que seguramente que sí, ese no. O sea, no tenía la mejor actitud, vamos a decirlo así. ¿Y quién es el hijo que se va? Los que se alejan de Dios y se extravían y pierden, ¿como quién? Como la oveja, que se fue, se extravió y se perdió, ¿me entienden? Ahora, ¿cuál es la diferencia con la oveja? Tiene varias diferencias, pero voy a destacar una. ¿Cuál es la diferencia con la parábola de la oveja? Que en el caso de la oveja, Dios la va a buscar. En el caso del hijo pródigo, vino solito. Hizo un autoexamen, ¿sí? El relato, cuando vos lo lees ahí, es del versículo 11 al 32, dice que estando ahí, dice que tenía tanta hambre que deseaba comer la comida que le daba ¿a quién? A los cerdos. Esto para un judío era gravísimo, ¿no? Bueno, para cualquiera, pero para un judío especialmente, por la concepción que tienen de cerdo como animal inmundo, ¿sí? Entonces, cayó muy bajo, y cuando estaba en el fondo, que cayó muy bajo, dice que volvió en sí. Esa frase es genial. Volvió en sí.
¿Qué significa volver en sí? Si volvió es porque, fíjense, volvió en sí. ¿Cuál sería la frase que es el antónimo, la frase que contrasta con esa? Volvió en sí, estaba fuera de... Claro. Si volvió en sí porque estaba fuera de sí. ¿Qué quiere decir? Que volvió en sí es, volvió a tener un concepto real de lo que él era y de su condición. Hasta ese momento él estaba fuera de sí. Es decir, él tenía un concepto irreal, un concepto falso de quién era y de su condición. Y cuando él tiene un concepto falso de quién es y de su condición, cree que puede vivir sin el Padre. ¿Que el Padre representa a quién? A Dios. Cree que puede vivir sin Dios. Y lo intenta. Pero cuando comienza a saborear la amargura de vivir sin Dios, vuelve en sí. Es decir, vuelve a tener un concepto real de quién es y de su condición. Y dice, wow, no, la verdad que toda la vida me conviene volver con quién. Con mi Padre. Con mi Padre. Allá a nadie le falta nada. Y entonces ensaya un discurso para volver, ¿verdad? Ensaya un discurso para volver. ¿Cuál es la clave? Habrán visto que hice como un vuelo de pájaro, ¿sí? Muy rápido. Porque la clave es, para ser rescatados, tenemos que conocer nuestra condición. Yo creo que Dios nos dejó Mateo 18:12, la parábola de la oveja extraviada, y nos dejó Lucas 15 con estas 3 parábolas y otros tantos pasajes, para que nosotros entendamos nuestra condición. Vos no vas a buscar a Dios si no te sentís perdido. Si vos sentís que estás más o menos bien, no vas a buscar a Dios. Por ahí le pedís alguna cosita, qué sé yo, che, ayúdame con esto, ayúdame con aquello. Pero una cosa es pedirle a Dios por nuestras necesidades, que está bien, y otra cosa es reconocer, Señor, estoy perdido. Sin ti estoy frito. Sin ti no tengo esperanza. No hay manera de salir de acá sin ti. No hay manera de salir de esta situación sin ti. Son dos cosas muy diferentes. Yo no sé cuántas veces nosotros oramos diciendo esto, ¿no? Reconociendo nuestra condición de totalmente perdidos. Cuando vemos a la parábola del fariseo y el publicano, ¿sí? En el templo, fíjense que vemos, el publicano dice, Señor, ten piedad de mí que soy pecador. ¿Qué estaba reconociendo? Su condición. ¿Y cómo oraba el fariseo? Señor, gracias, porque no soy como este. Este está perdido, yo no. Yo. Y entonces comienza a enumerar cosas para revelar, o sea, las cosas a través de las cuales él se apoyaba para creer que no estaba perdido. Dice, doy el diezmo, ¿sí? Oro, me porto bien, no como este, ¿no? O sea, él se creía no perdido porque cumplía con ciertas formas de la religión, pero la parábola lo pone perdido, la parábola lo muestra su verdadera condición, porque dice que el publicano que reconoció que era pecador volvió justificado. ¿Qué quiere decir justificado? Declarado justo. ¿Porque fue justificado por sus propias obras? No, porque él decía que soy un pecador. Fue justificado por la justicia de Cristo porque reconoció su condición, necesitada y desesperada de un Salvador. En cambio el fariseo, que se creía justo, y que se creía justo porque cumplía con las formas de la religión, aunque él se creía justo y salvado, la parábola menciona que él está totalmente perdido. Entonces, hay una manera muy sutil de perderse entre los que asistimos a la iglesia. Repito, hay una manera muy sutil de perdernos o de vivir como perdidos entre los que asistimos a la iglesia. Con esto no quiero decir que no asistamos, al contrario, ¿no? Tenemos que asistir, es bueno. Pero ahí está el peligro de creer que porque asistimos, o creer porque colaboramos, o porque estamos activos en la iglesia, eso ya es garantía de que estoy muy bien en mi relación con Dios. No necesariamente, diría yo. ¿Puede ser un indicativo de que estoy bien? Sí, pero no necesariamente siempre puede ser así. Porque los fariseos dicen que diezmaban la menta, los yuyos del jardín, ¿no? O sea, eran meticulosos, ¿no? Y sin embargo, Jesucristo los presenta como totalmente perdidos. Nosotros tenemos que orar para poder discernir entre una religión de formas y una religión genuina. La religión es tener una relación con Dios.
Si a mí me preguntaran, defíname en 2 palabras o en pocas palabras qué es religión. Religión es tener una relación con Dios. Y hay gente que puede tener relación con la iglesia y no con Dios. Lo vimos en la pandemia. En la pandemia había personas que eran muy fieles en la asistencia a la iglesia, muy fieles en trabajar en diferentes proyectos de la iglesia, muy activos en la iglesia. Se cerró el templo, a lo cual les asistían fielmente todos los sábados, ¿y qué pasó? Su vida espiritual, ¿qué pasó? Murió. En realidad no murió. En realidad, el hecho de que se cerraran los templos sacó a la luz, ¿no? Dejó entrever de que su vida espiritual ya estaba muerta. Que ellos solamente tenían una relación ¿con quién? Con la iglesia, con la institución, con el sábado y con ese templo al cual asistían, pero no tenían una relación con Dios. Por eso pasó lo que pasó. Ahí vimos quién tenía una relación con Dios o quería tener una relación con Dios y quién solo tenía una relación con la iglesia y al cerrarse el templo, su vida espiritual cayó. En realidad ya estaba caída, solamente que guardaba las formas de la religión. Y eso entonces tiene que ser un motivo de reflexión para nosotros. Pero el gran mensaje que nos deja estas parábolas, es que de alguna manera todos necesitamos volver a casa. Porque la oveja perdida, ¿a dónde necesita volver? Al rebaño, a su casa. Porque la dracma perdida, ¿a dónde te necesita volver a integrarse? Con los suyos. Estaba en la casa, pero no estaba espiritualmente conectado ni con Dios ni con la familia espiritual. Compartía el mismo espacio físico en la iglesia, pero su mente estaba en otro lado. Él también tenía que volver a casa, espiritualmente hablando, volver a casa. Y el hijo pródigo, ¿a dónde tiene que volver? A casa. Entonces, el asunto ¿es valiosa la casa? ¿Es valioso Dios y su presencia? Y quiero ilustrarlo esto con una historia muy interesante, muy interesante. Si yo a ustedes les voy a decir un nombre en francés, ustedes yo sé que tienen grandes dotes en idiomas. Si yo les dijera a ustedes, cher ami, se dice en francés, cher ami, ¿les suena o no les suena? Significa en francés querido amigo, querido amigo. ¿Saben qué? Este es el nombre de una paloma mensajera. Contexto, 1918, Primera Guerra Mundial. Ninguno de ustedes había nacido y yo tampoco, ¿no? Ni mis padres habían nacido. 1918, Primera Guerra Mundial. No había teléfonos, no había medios de comunicación, ¿sí? No había internet, no había satélites, no había. ¿Cómo se comunicaban las tropas de las diferentes divisiones en el frente de batalla con los cuarteles generales, digamos? Se comunicaban a través de animales. Uno de los animales, el animal que más se usaba, uno de los que más se usaba, eran las palomas mensajeras. ¿Han escuchado ustedes el concepto de palomas mensajeras? ¿Sí? Todavía se usa a nivel deportivo, sí hay competencias, pero ya no se usan para mandar mensajes. Yo siempre me pregunté, hace unos años, me preguntaba, ¿cómo es esto que la paloma sabe dónde ir? Y no es que la paloma saca el iPhone y pone el GPS, ¿no? Google Maps. Ahora tengo que ir, chac, y pone, ¿no? No. En realidad, la paloma solo sabe ir a un solo lugar. La paloma solo sabe volver a su casa. Es lo único que sabe. Ella sabe dónde está su casa y sabe volver a su casa. Todavía es un misterio, o sea, se han propuesto varias teorías sobre cómo este animal puede ser sacado de su palomar, de su casa, llevado a kilómetros y kilómetros, ¿sí? Incluso dentro de una jaula a oscuras, y se la libera, y el animal, ¿a dónde vuelve? Vuelve a su palomar, salvo que muera en el camino por un accidente, digamos, porque se ha casado por un animal, qué sé yo, o por un accidente, vuelve a su casa.
o sea, los seres humanos entendieron esto, lograron descubrir esta característica de la paloma, que no solamente la tiene la paloma, solamente que la paloma es un animal, se ha logrado domesticar la paloma, digamos, ¿no? Pero las golondrinas hacen lo mismo, los salmones hacen lo mismo, ¿sí? Y entonces usaban las palomas, las usaban para comunicarse en la guerra. Tal batallón, ¿sí? Estaba, no sé, en una situación determinada y tenía que mandarle un mensaje al cuartel general para que el cuartel general bombardeara ese lugar o avanzara o mandara un mensaje de cómo estaba la situación. Entonces se le colocaba pequeños mensajes muy chiquititos enrolladitos, así tiritas de papel, como esas que colocamos ahí, enrolladitas, en unos tubitos que iban agarrados a la patita del animal, ¿sí? Y se lanzaba el animal y el animal volvía a su palomar. Entonces lo que hacían los del cuartel general, iban al palomar, agarraban la paloma, le sacaban el mensaje y sabían de qué batallón era, ¿sí? Porque cada paloma tenía un batallón, ¿sí? ¿Me entienden, no? No era cualquier paloma, no. Cada paloma tenía un batallón. Bien, Jeremy es una paloma que se hizo muy famosa, pero hubo muchas que hicieron esta fue especialmente famosa. Pertenecía al Cuerpo de Comunicaciones del Ejército de los Estados Unidos en Francia durante la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y esta paloma ayudó a salvar a 194 soldados, el batallón número 77 o el batallón de la división 77, en octubre de 1918. Resulta ser que este batallón tenía 500 soldados, había penetrado dentro de las líneas enemigas y por un error de cálculo, desde atrás recibían el bombardeo amigo de sus propios compañeros, porque no sabían que ellos estaban ahí, ¿me entienden? Y de frente tenían el bombardeo y la balacera de los alemanes, ¿sí? De los enemigos. Así que de 500, en 3 días habían quedado 194, ¿sí? Iban muriendo. Entonces, el batallón tenía 3 palomas. Cada batallón iba con sus palomas. Ya después les voy a mostrar unas fotos. Enviaron la primera paloma y, claro, imagínense, en la guerra se sabía que las palomas llevaban ¿qué? Mensaje. Así que si vos ves una paloma, ¿qué tenías que hacer? De hecho, los escuadrones tenían también, así como tenían palomas para enviar mensajes, los escuadrones también tenían halcones, criaban halcones, ¿sí? Para que los halcones cazaran ¿qué? A las palomas mensajeras, ¿sí? Ahí es muy interesante ver, ¿no? Hay una película incluso de animación, dibujos animados, se llama Valiant, ¿sí? Tiene algunos años, pueden verla, y es la historia de una paloma mensajera en medio de la guerra, ¿sí? Es interesante. Y entonces ellos lanzan la primera paloma es derribada, ¿no? Un balazo, la derriba. Lanzan la segunda paloma, ¿sí? Pidiendo ayuda, y es derribada también. Les queda una sola oportunidad, que es la tercera paloma, que se llama Jeremy, amigo mío, ¿no? Lanzan la tercera paloma, ¿sí? La paloma es derribada, pero la paloma se las ingenia para seguir volando, para retomar el vuelo y llegar hasta su palomar. La paloma, para decirle si Jeremy, miren, con una pata menos, porque de un balazo le volaron la pata, con un ojo menos, porque también perdió un ojo, y con una bala que le atravesó el pecho, voló 32 kilómetros hasta su palomar y entregó el mensaje. Y gracias a ese mensaje se salvaron los 194 soldados del batallón número 77. Esta paloma se hizo, pues, digamos, fue tan reconocida que recibió varias condecoraciones, la medalla de hierro y otras condecoraciones más, ¿sí? Porque las palomas, o los animales, pero en este caso las palomas, eran consideradas como soldados, ¿sí? Era un soldado, parte del batallón. Los veterinarios, cuando la paloma llegó, así como llegó, ¿no? La tomaron y como hizo, por la acción heroica, le salvaron la vida, ¿sí? Le salvaron la vida. La paloma duró unos meses, bueno, después terminó muriendo, pero le salvaron la vida y fue transportada desde el frente de guerra hasta Francia, en donde fue condecorada, ¿sí? Les voy a mostrar algunas fotos. Esta, fíjense acá, tiene una cámara fotográfica. Se lanzaba a las palomas y la cámara iba tomando fotos y cuando llegaba a su casa la paloma, le sacaban la cámara
¿Y qué tenían? Tenían que hacer un reconocimiento de terreno. O sea, eran los satélites de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Interesante, ¿no? Fíjense, estos eran los palomares. Los palomares se transportaban en vehículos e iban detrás de los batallones. Entonces las palomas cuando volvían a su palomar, que es el vehículo, ¿sí? Acá estaba la paloma con todas sus familias, y entonces los encargados tomaban la paloma y leían los mensajes, ¿sí? Esta era la casa de ellas, ¿no? Fíjense, acá este es Jeremí, ¿sí? Acá recibió la Cruz de Hierro, la medalla de honor. Fíjense que en la foto le falta una pata. La paloma finalmente la embalsamaron y está en un museo en Francia, ¿sí? Está en un museo ahí en Francia. Y acá le falta la pata. La cabeza está girada, ¿por qué? Porque le falta el ojo de aquel lado. Entonces la han girado así para que cuando le saquen fotos se vea con el ojo. Y no se vea tuerta, ¿no? Si no se ve tuerta, se ve con el ojo así, ¿no? ¿Sí? La embalsamaron y hoy, si querés, podés ir a visitarla al museo, ¿no? Y esta es una foto más actual, ¿sí? Más actual no sé, sobre Jeremy. No sé si hay alguna más. Bueno, acá están. Cada batallón tenía un soldado que en sus espaldas cargaba las palomas. Era su tarea, ¿sí? Entonces, vieron como en la Segunda Guerra Mundial y en adelante había alguien que se encargaba de llevar que la radio, claro, acá no había radio, en 1918, ¿qué llevaba? Las palomas, porque era, che, mándale un mensaje, anotaba, patita, cargaba la paloma, ¿no? Y la paloma volaba hasta su paloma, ¿sí? Creo que esta es la última. Ahora, fíjense, ¿cuál era la clave? Volver a casa. Volver a casa. Y yo me quedo con esta reflexión. La oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo, reconocieron su condición de perdidos y quisieron volver a casa. Dos de ellos no pudieron volver porque no conocían el camino y Dios los fue a rescatar. El hijo pródigo sí conocía el camino y volvió, pero los tres volvieron porque el Espíritu Santo trabajó en sus mentes para reconocer su condición y para permitir ser rescatados. La oveja no se escondió del pastor cuando lo venía a buscar. La moneda no se escondió de la mujer cuando barría la casa e iluminaba para encontrarla. Y el hijo pródigo no se quedó entre los chanchos, ¿no? Sino que eligió volver. Yo creo que cuando nosotros somos sensibles a la voz del Espíritu Santo y reconocemos nuestra condición, Juan 16:8 dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de la necesidad de justicia y de que vamos a pasar por un juicio. Cuando somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, finalmente nosotros nos dejamos rescatar. Nos dejamos rescatar. Bueno, la vida en esta tierra es un viaje. La vida en esta tierra tal como la conocemos no es el destino. Nuestro destino es volver a casa. Nuestra casa es el reino de los cielos. Algunos cristianos han hecho de esta vida, que es un viaje, su hogar. Entonces no anhelan volver al cielo. No anhelan volver a casa. ¿Me entienden? Están cómodos acá, cumplen con las formas de la religión, ¿sí? Pero no anhelan volver a casa. Y si vos no anhelás volver a casa, cuando Cristo viene, como dice Apocalipsis 3, toca tu puerta y te llama, vos no le vas a abrir. Porque sabes que Cristo te va a pedir cosas, o Cristo te va a sugerir cosas, o Cristo te va a aconsejar cosas, que van a hacer, que te van a romper la ilusión de que este mundo es tu casa. Él te va a decir, no es tu casa está allá. Entonces más vale ignoremos a Jesús. Y fíjate que Jesús le dice estas cosas no a los paganos de afuera. ¿A quién le dice estas cosas? A sus hijos. A sus hijos. O sea, son los hijos de Dios los que están en la casa y los que no le abren la puerta. No los paganos. ¿Por qué? Porque han hecho de este mundo su casa y se olvidan que nuestra verdadera casa está allá. Termino con el deseo de que podamos ser como Jeremy. Que el deseo de volver a casa haga que podamos tomar cualquier riesgo.
Y aunque lleguemos mancos, tuertos y heridos, pero lo importante es que es llegar. Jesucristo dice, ¿no?, en una hipérbole, que es una expresión exagerada para ilustrar una verdad, dice, más vale llegar sin un ojo o llegar sin una mano, ¿pero qué? Pero llegar. Ojalá sigamos el ejemplo de esta paloma y oremos para que Dios ponga en nosotros el anhelo de volver a casa. Amén. Amén.